rendimiento alto. Por la acumulación, ¿verdad? Se ve mucha acumulación y por la coloración que tiene, que es como marroncita. En realidad, sí es hemocromatosis, pero para tú dar el diagnóstico certero, tú no puedes llevarte de la tinción de hematoxilina y eosina. O sea, tú necesitas obligatoriamente esa tinción, porque es el diagnóstico. O sea, con eso que los patólogos diagnostican. Pero está muy bien si tú lo sabes diagnosticar, así está muy bien. Pero eso es lo que utilizan los patólogos para lo que es la detección de la hemocromatosis. Ahora, yo quiero que me digan, ¿qué es eso? Muy buena, me encanta. Boas, ¿qué es? Tu real desayuno. Entonces, le traigo colación eso porque el huevo tiene hierro ya. Que el huevo tiene. Entonces, ¿quién me ayuda leyendo el caso clínico? Allá. Caso clínico. Se llevan lo de pearls, ¿verdad? Esa es la tinción que se utiliza. Peor, un hombre de 61 años de edad fue admitido al hospital a causa de ascitis y edema pleural. Una biopsia de hígado reveló una marcada acumulación intracelular de hierro. La concentración sérica del hierro fue de 220 microgramos por decilitro. Exhibió una curva de tolerancia a la glucosa anormal. El paciente fue admitido en varias ocasiones por ascitis. La última admisión fue necesitada por el desarrollo de los síntomas y una falla hepática caracterizada por ictericia y coma. Las causas de la hemocromatosis son diversas. Tenemos una causa de la primaria, que es por un problema genético, y tenemos ya causas secundarias que pueden ser por anemias y por enfermedades hemolíticas, porque como los eritrocitos tienen ese grupo hemo, que es el que contiene hierro, si se destruyen a una tasa más rápida que los 120 días, entonces se acumula el hierro. Y entre lo que es el aspecto histológico, aquí vemos la comparación. Utilizan hematoxilina y eosina para identificar la acumulación, pero esto se puede confundir con lo que es la lipofuscina, incluso lo pueden confundir hasta con la misma acumulación de bilis dentro de lo que es la vesícula biliar. Por eso es que utilizamos pearls para el diagnóstico, solamente reiterándole para que se le quede algo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué le sucedió a este hombre? Primero tenemos que decir que la hemocromatosis es más propensa a que surja genéticamente en un hombre y se da con el paso de los años. O sea, usted puede nacer con el problema genético, nace, y con el paso de los años es que desarrolla la enfermedad. Y esto es debido a que el hierro no tiene, es el único nutriente que no tiene una forma de cómo excretarse, no tiene un metabolismo dado para excretar hierro. O sea, el hierro solamente se puede excretar en un hombre, por ejemplo, si se corta, al liberar sangre, ahí bota hierro. Las mujeres cuando menstruan, cuando ya están en su periodo, liberan hierro. Por eso es que la ingesta de hierro en el hombre es menor que en el de la mujer. La ingesta del hombre es de 10 miligramos por día, y hay que recalcar que solamente se absorbe un 10% del hierro que usted ingiere, es decir, 1 miligramo. En la mujer son 18 miligramos al día de hierro, por cuestiones fisiológicas de la menstruación. Ahora, para entender dónde está la enfermedad de esta persona, tenemos que hablar de cómo se metaboliza el hierro en nuestro cuerpo. Cuando lo ingerimos en la dieta, el hierro entra en forma férrica. Este tiene que ser oxidado por la vitamina C. Entonces, después sí puede ser absorbido por esta proteína, la HFE. ¿La entendí? Esta se encarga de entrar el hierro a la mucosa, y el hierro puede tomar dos destinos. Uno, almacenarse como ferritina, y la ferritina es una molécula que almacena hierro y es capaz de almacenar 4.300 moléculas de hierro. Puede tomar la segunda vía y es dirigirse a los otros tejidos. En la sangre el hierro es transportado por la transferrina. Puede irse a los tejidos
por ejemplo, ir a la mitocondria y ser coenzima de los citocromos. Puede ser coenzima de enzimas. Puede irse a la médula ósea, donde funciona para la eritropoyesis. Y también puede ser degradado con lo que es en el vaso, los eritrocitos, pero es un círculo vicioso. El hierro no se excreta normalmente del cuerpo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tenemos una mutación a nivel de la proteína HFE, que está dada por la sustitución de cisteína en la posición 282 por una molécula de tirosina, lo que ocurre es que esa molécula empieza a absorber, en vez de 1 miligramo al día, empieza a absorber 2 miligramos al día, 3 miligramos al día. Y con el paso del tiempo, a los 30 años, usted tiene una acumulación del hierro. Por eso es que los síntomas se presentan a larga edad. Entonces, ¿qué es la hemocromatosis en sí? La hemocromatosis es el hallazgo de hemosiderina en las células. La hemosiderina es un producto de degradación de la ferritina. Cuando ya tenemos más de 4.300 moléculas en la ferritina, esta precipita. Los lisosomas se encargan de degradar esa ferritina que precipitó y entonces es lo que se convierte en hemosiderina y consecuentemente hemosiderosis. Las características principales de la hemocromatosis es que va a afectar el hígado produciendo cirrosis, el páncreas produciendo diabetes, las articulaciones con artritis y la piel cambiando su coloración, dermatitis. También se puede utilizar un método de diagnóstico como el suero. Se utiliza, se mide lo que es la TIBC, la cual mide la cantidad de hierro que está unido a transferrina. Si esta cantidad, lo normal es que solamente 1/3 de la transferrina esté ocupada por hierro. Si tenemos 2/3 de la transferrina ocupado por hierro, entonces se considera que tienes hemocromatosis, un exceso de hierro en la sangre. Y como ayuda, se necesita la vitamina C para absorber el hierro. Es decir, que en consecuencia, un exceso de vitamina C te llevaría en el futuro a hemocromatosis. Y para que recuerden algo, el ácido, la vitamina C se produce también, se puede decir que es ácido ascórbico. Entonces, vamos a cambiar algo un poquito. El ácido absórbico te ayuda a tener Fe. Fe es la abreviatura química del hierro. Entonces, solo puede ayudar a correlacionar lo que es el efecto de la vitamina C en el metabolismo del hierro. Y entre las características que presenta es la diabetes bronceada. Se le llama así por la coloración que va a tener el paciente. Pigmentación de la piel marrón y la cirrosis hepática. Entonces, cuando hablamos de los signos y síntomas, hablamos de un dolor abdominal, fatiga, oscurecimiento de la piel, dolor articular, falta de energía, pérdida de peso, debilidad, diabetes, entre otros. Entonces, estas son las preguntas que le traemos. ¿Cuál es la tríada clínica asociada a la hemocromatosis? Ajá, ¿qué presenta un paciente con hemocromatosis clásico, con una tríada? Son 3 cosas. Sí, lo presentan, pero no es lo más característico de Cambio de pigmentación de la piel. 1. Cambio de pigmentación de la piel. Diabetes. No, falta 1. Dolor en la arteria. No, tiene que ver con ictericia, pero ¿qué le pasa al hígado? Cirrosis. Entonces, miren la tríada. Cirrosis, diabetes, pigmentación de la piel. Cirrosis, diabetes bronceada se le llama. Ahora, las 3 letras que están marcadas, ¿a quién le gusta el basquetbol? CDP. Entonces utilicen el CDP para recordarse lo que es la tríada de la hemocromatosis. ¿Y cuáles son los tipos principales de hemocromatosis? Entonces ya sí tenemos la primaria, que es genética, y la secundaria, que está dada por enfermedades ya hemolíticas o un exceso, hasta, como ya pudieron aprender, de la vitamina C. Ya, gracias. Claro. De acuerdo a las imágenes histológicas que nosotros vimos hoy, ¿qué ustedes creen que es eso? Esteatosis hepática. Ok, entonces el caso clínico que yo le voy a presentar es sobre esteatosis hepática. ¿Quién me ayuda? Femina de 48 años de edad se presenta en la clínica con náuseas y dolor abdominal. Después de pasar un fin de semana bebiendo alcohol. Fíjense que ha perdido el apetito. Pues tiene ictericia y hepatomegalia en el momento del palpación. Medidas inmediatas: toma de sangre, enzimas
AST, ALT, biopsia de hígado. ¿Quién habla de ¿Qué pasó? Parece que alguien se sintió identificada con la Entonces, Entonces, fémina de 48 años presenta náuseas y dolor abdominal, hepatomegalia a la palpación, ictericia, ya es un signo común, ¿verdad?, que ya hemos visto, y pérdida del apetito por el mismo alcohol, sabemos que lo produce. Entonces, un clínico que se ve ante esta situación, como tenemos ya varios signos y síntomas que nos refieren a que hay alguna hepatopatía, entonces vamos a tomar una muestra de sangre, vamos a hacer el análisis para enzimas AST, ALT, que ustedes saben que son las transaminasas, ¿verdad? Aspartato transaminasa y alanina transaminasa, y una biopsia de hígado para su caso. Entonces, resultados de los test que se le hicieron: ALT, AST elevado, 2.5. Cuando el AST-ALT está mayor de 2, entonces se ve que se intuye que es una hepatitis cirrótica o que puede ser un carcinoma hepatocelular. Bien, entonces tenemos ALP moderadamente elevada. La ALP es la fosfatasa alcalina, entonces fosfatasa alcalina, y tenemos normal de 44 a 147 unidades internacionales sobre litros. Y la biopsia nos mostró macrovesículas con contenido lipídico. Bien. Infiltración de neutrófilos y cuerpos de Mallory. ¿Alguien sabe lo que es un cuerpo de Mallory? Me suena mucho. Eso lo dieron en Insta. Sí. Lo dieron en Insta. Vamos a verlo. Entonces, aquí en la gráfica del AST-ALT ratio, en liver disease, podemos ver, en enfermedad del hígado, podemos ver, de acuerdo al nivel que nosotros tengamos, hacia qué patología hepática lo podemos relacionar. En el caso nuestro, entonces, tenemos una esteatosis. Sabemos que una esteatosis ya de progresión crónica puede llegar a fibrosis portal, o sea, fibrosis de la arteria portal, y que luego, con el tiempo, puede desarrollarse a cirrosis. Según la epidemiología de la enfermedad, del 10 al 15% de los pacientes con esteatosis pueden desarrollar fibrosis, principalmente por causa alcohólica. Bien. Ya lo saben. Entonces, los cuerpos de Mallory, ¿qué es lo que tenemos? Dentro de los hepatocitos nosotros vamos a ver estas acumulaciones eosinófilas, que son proteínas, filamentos intermedios, que son acumulaciones de filamentos de citoqueratina, se le llama. Entonces, esto sucede principalmente en hepatopatías de origen alcohólico. Bien, entonces veíamos que a la señora se le comenzaron a desarrollar los síntomas luego de que se pasó un fin de semana entero bebiendo. Ya el hígado no aguantó más. Parece que bebía desde antes. Y va a seguir bebiendo porque es que pero bueno, entonces, macroscópicamente, ¿qué sabemos? Sabemos que el hígado es un órgano macizo, parenquimatoso, está entonces, que tiene una coloración más o menos roja. Entonces, cuando tenemos un hígado graso, vamos a ver un hígado de aspecto amarillento, brillante, suave a la palpación y más grande. Por eso también se produce la hepatomegalia. Bien. ¿Qué vemos? Microscópicamente sabemos que el hígado está compuesto por lobulillos, ¿verdad? Lobulillos hepáticos, que son, en el centro tienen una vena central y en la periferia tienen tríadas portas, y que son células más o menos poliédricas, se definen. Entonces, ¿qué vemos aquí en la esteatosis de un hígado graso? Vamos a ver vesículas. La esteatosis puede ser macrogutular y microgutular. Bien, dependiendo del tamaño de las vesículas y también de su contenido. En la esteatosis macrogutular, el contenido de las vesículas va a ser principalmente triglicéridos, mientras que en la esteatosis microgutular, el contenido de la vesícula va principalmente ácidos grasos, más triglicéridos, pero principalmente ácidos grasos. Bien, entonces, más o menos hasta ahora entendemos esa parte. Entonces, ¿qué sucede si esos hepatocitos se me rompen? Ya, porque esas vesículas crecen mucho y me desplazan el núcleo hacia la periferia de los hepatocitos. Va a llegar un momento en que el hepatocito no va a aguantar más. Entonces, ¿qué pasa si ese hepatocito se me rompe? Se forman quistes de esas vesículas, quistes grasos que se forman en el hígado, se va destruyendo el parénquima, se va dando hepatopatía, por eso se elevan las transaminasas, ¿verdad?, que salen de los hepatocitos. Entonces, todas esas cosas ustedes las van relacionando, ¿verdad? Entonces, ella tiene un daño grave porque tiene la transaminasa por encima de 2. Lo tiene ya en 2.5 y tiene ya muchos problemas, entonces quiere decir que tiene daño hepático persistente. Entonces, la etiología puede clasificarse en causas metabólicas, nutricionales y producidas por drogas y toxinas.
Entonces, ¿cuáles son las principales? Toxinas, alcohol principalmente. Aunque también tenemos algunos tipos de fármacos, como el diltiazem y algunos otros que inhiben el metabolismo en el hígado o que lo afectan. Malnutrición, diabetes mellitus, obesidad y anorexia. Todas esas causas me pueden provocar una esteatosis hepática. ¿Qué tenemos en la patogenia? Vamos a tener una inhibición en la oxidación de los ácidos grasos, porque se van a estar acumulando dentro de los hepatocitos. Como sabemos, el hígado y el músculo son los principales lugares de oxidación de los ácidos grasos, pero en este caso se ve eso afectado. Vamos a alterar las funciones mitocondriales y las microsomales, que nosotros por de sobra sabemos qué va a pasar si alteramos las funciones microsomales, y las mitocondriales las podemos asociar, ¿verdad? Sabemos qué pasa si la microsomales, ¿qué hay en los microsomas? Citocromo. Que va la cosa de ¿Qué hay en los citocromo. microsomas? Y los citocromos. Encima de citocromo, P450. Se va a ver afectado todo el metabolismo hepático. Entonces, disminución de la síntesis de proteínas sintetizadas en el hígado y aumento de la movilización de ácidos grasos desde los almacenes periféricos. Entonces, ahí podemos más o menos ver por qué también la malnutrición me lo provoca, porque si yo tengo una malnutrición y si tengo, por ejemplo, un tiempo prolongado de ayuno, ¿cuál es la hormona que me va a producir la movilización de los residuos grasos periféricos? El glucagón, ¿no? Ah, El glucagón. glucagón va a activar a la lipasa sensible enzima, que me va a degradar esos residuos grasos que van a pasar por el hígado, pero el hígado lo está almacenando en vez de metabolizándolo. ¿Bien? Entonces, vamos a tener cuáles manifestaciones clínicas. Dijimos que hepatomegalia, ictericia, molestias en el cuadrante superior derecho y elevación de la bilirrubina sérica, fosfatasa alcalina y transaminasas. Sabemos cuáles son las transaminasas que se unen. Tratamiento, no veo, señores. No vean tanto. No vean tanto. Entonces, sí, porque señores, el alcohol moderado, un alcohol en dosis moderada realmente es muy beneficioso. El alcohol en dosis moderada es muy beneficioso, pero ya cuando se vuelve algo crónico y muy adictivo, entonces ya es un problema. Y administración de una dieta equilibrada de suplemento vitamínicos. Entonces, ¿alguna pregunta de parte de ustedes? Ninguna. Dime pues. AST y ALT son las transaminasas, la aspartato transaminasa y la alanina transaminasa, que están dentro de los hepatocitos. Entonces, cuando tú tienes un daño hepático y esos hepatocitos se ven afectados, tú vas a tener las transaminasas elevadas en la sangre. Y dependiendo de la elevación que tú tengas, entonces tú vas a considerar, o sea, de los niveles de transaminasa que tú tengas, tú vas a considerar una hepatopatía. Bien, dependiendo del nivel de transaminasa. ¿Algo más? Bien, entonces, ¿cómo se puede clasificar la esteatosis? Microbutular y macro. Bien, entonces, ¿cuáles son los signos clínicos que yo voy a encontrar en una persona que tenga esteatosis? Ictericia. Levanten la mano. Camila. Dolor en el cuadrante superior derecho. Ictericia. ¿Qué mueve? Dolor en el cuadrante superior derecho, ictericia, Hepatomegalia. hepatomegalia. Elevación de la Bilirrubina elevada, transaminasa transaminasa elevada, elevada. fosfatasa elevada. Bien, entonces tenemos ya todo eso claro. ¿Cuáles causas me pueden llevar a una hepatomegalia? A una Alcohol. esteatosis. Beber. Diabetes, obesidad, anorexia, malnutrición, síndrome metabólico, beta-lipoproteinemia, muchísimas cosas. Entonces, ¿entendido todo? Capítulo. Y les recomiendo eso. Que no nos pase como la celo. Entonces, vamos a ver si a pesar de lo que lo vieron, pueden identificar a partir de lo que yo les presente, la historia clínica, el examen, los signos y los síntomas, pueden identificar qué patología tiene esta persona. ¿Quién me ayuda? Marco. Paciente masculino de 32 años. Acude a la consulta por presentar ictericia, coluria, náuseas, vómitos y pérdida de peso de aproximadamente 8 kilogramos en las últimas 3 semanas.
Antecedentes de importancia. Incluyen hepatomegalia desde recién nacido y fiebre tifoidea a los 8 años. Consumidor social de alcohol. La historia de la enfermedad es de aproximadamente 10 años con episodios de exacerbación agrava y remisión de la ictericia. Fue tratado por un médico particular con fármacos no precisados y además recibió tratamiento naturista. Todo el mundo entiende ictericia, coluria, náusea, vómito y pérdida de peso, ¿verdad? ¿Qué coluria? Coloración de la piel. Ay, Dios mío. Color Coca-Cola. La hepatomegalia, ¿verdad? Obviamente sabemos que tiene que haber un problema entonces en el hígado, desde recién nacido, o sea que tiene 32 años con esa hepatomegalia ahí. Episodios durante todo ese tiempo de exacerbación, que significa que se agrava cada vez peor y que se ocurre repetidamente la ictericia. Sabemos que la ictericia es algo, un signo generalizado de la mayoría de los problemas hepáticos. ¿Quién sigue? Cristian. Al examen físico, luce crónicamente enfermo, mal estado nutricional, con marcada ictericia de piel y escleras, huellas de desacado en piel, sin adenopatías periféricas ni edemas, abdomen blando, depresivo, no doloroso la palpación, hígado palpable aproximadamente 4 centímetros debajo del reborde costal derecho, de superficie lisa, consistencia conservada y borde rojo. ¿Alguien sabe lo que significa borde rojo? Rojo. No es rojo, borde rojo. Eso es algo, un término que se ha usado mucho, ¿no? Sí, yo creo que sí. ¿Qué significa? Que no tiene puntas, que es un borde obtuso, que es parecido a la clavícula. O sea, ahí abajo, porque lo está diciendo, debajo del reborde costal derecho, de superficie lisa, consistencia conservada y borde rojo, eso lo que significa que esa hepatomegalia ya estaba protruyendo y se podía observar a simple vista. Aquí la huella de rascado, se lo pongo en rojo, si se fijan que he puesto en rojo todos esos síntomas y signos que son característicos de esta patología. Ese rascado es particular porque esa acumulación de lo que vamos a ver provoca que las personas sientan prurito y tengan ganas de rascarse. Aquí pueden ver la coloración amarillenta, especialmente se nota bastante bien en la esclera. En el laboratorio el hemograma mostró una hemoglobina de 10.3, había valores normales de glucosa, urea, creatinina. En la hepatitis viral y el HIV fueron negativos, o sea que no tenían esos problemas. El perfil reumático también negativo, pero el perfil hepático, de lo que Víctor estaba hablando un poquito, mostró una hiperbilirubinemia, que significa Alto porcentaje de bilirrubina. correcto. Entonces, si se van por ahí, pues entonces ya sabemos cuál es la patología que tiene. Colestasis. Colestasis, correcto, que lo vamos a comprobar y lo vamos a establecer con la biopsia que vamos a observar. Entonces, esa hiperbilirrubinemia es con predominio directo o conjugada y con fosfatasa alcalina y GGT elevadas. La fosfatasa alcalina es algo que se eleva por varias causas, las cuales desconozco, pero no es tan específica como la GGT. La GGT es más específica para problemas hepáticos, que esa Víctor no la mencionó, sino que él mencionó las transaminasas. En este caso tenemos las GGT elevadas. ¿No se midió la GGT? Bueno, pero entonces esto comprueba que es un problema hepático. En el caso de que dice aquí predominio directo o conjugado, ¿qué quiere decir eso? Puede ser que la hiperbilirrubinemia se haya elevado por un problema en el metabolismo de la bilirrubina o en la degradación de los eritrocitos, que voy a explicar un poquito de eso. Entonces eso es lo que se denomina predominio directo, pero puede ser, no es el caso, pero una hiperbilirrubinemia puede estar provocada con predominio indirecto, es decir, con alguna otra causa congénita o algún otro síndrome un poco más extraño. También se le realizaron algunas imágenes, como fue la ecografía abdominal, y se observó hepatomegalia, hipertensión portal,
y no había evidencia de dilatación de las vías biliares. En la tomografía axial computarizada abdominal se vio un aumento del volumen del lóbulo hepático izquierdo, esplenomegalia. Ahora, obviamente, si tienen un poquito de razonamiento, recuerden que la bilirrubina es un producto de la degradación de... ¿Y de dónde viene la biliverdina? Eso de los glóbulos. De los glóbulos de la hemoglobina. Entonces, por esto, entonces tenemos una esplenomegalia, porque los glóbulos rojos pueden degradarse en los macrófagos del vaso o en los macrófagos del hígado. También se encontró dilatación portal y de la vena esclénica. Y esa cosa que no sé qué es, se confirmó los hallazgos anteriores. ¿Cómo tú haces eso? Entonces aquí pueden ver cómo se ve el hígado aumentado de tamaño. Y aquí tenemos la biopsia que se le practicó a ese paciente. Se confirma bastante bien la coléstasis que la vimos anteriormente en la práctica, ¿verdad? Se ve cómo se ha acumulado esa bilis en el citoplasma de esos hepatocitos. Puede ser también el intersticio, que se puede acumular la bilis, o también en los conductos biliares. Entre las causas que vamos a ver más adelante, se las menciono ahora. Aquí pueden ver otra imagen. Miren cómo se ha acumulado aquí la bilis. Entonces, entre las causas, ¿quién puede ayudarme? Camila. Obstructivas, anomalías congénitas de las vías biliares, atresia biliar, colelitiasis, colangitis, tumores y hepatocelulares, hepatitis A, B y C, deficiencias enzimáticas congénitas, fármacos y herencia. Entonces, como pueden ver, las causas de la hiperbilirubinemia, como estábamos hablando, directa o indirecta, pero en este caso las clasificamos obstructivas y hepatocelulares. Bueno, estas son causas ya de la coléstasis. Obstructivas, todo lo que provoque alguna obstrucción en algún conducto por donde tenga que pasar la bilis para ser excretada, va a provocar coléstasis. Los conductos pueden ser tanto dentro del hígado, intrahepático o extrahepático. Y hepatocelular hace referencia a algún problema en los hepatocitos, ya sea del metabolismo, ya sea del transporte, ya sea en el plegamiento de alguna enzima. Cualquier problema de eso puede ocasionar una acumulación de la bilis, ocasionando coléstasis. Ahí tienen los ejemplos que pueden provocar eso. Algo importante es que en el metabolismo de la bilirrubina, ¿verdad? Hablamos de que pasa por el vaso, se degrada la hemoglobina de los eritrocitos. Esa hemoglobina se divide en dos, hemo y globina. El grupo hemo, que Ubaldo ya lo ha explicado bastante bien, 4 anillos de porfirina con hierro, se degrada por acción de una enzima fosfatasa, hemofosfatasa, que va a degradar y va a sacar el hierro, y entonces ese grupo hemo se va a transformar en biliverdina. Esa biliverdina, por acción de la biliverdina reductasa, se transforma en bilirrubina. Entonces eso va a transportarse por las venas hasta llegar al hígado. La bilirrubina se transporta acoplada a la albúmina, llega al hígado, ahí pasa por los hepatocitos nuevamente, y entonces ya se deposita en los canalículos biliares para ser excretada. Cualquier defecto en ese metabolismo, que lo hice muy corto porque no quiero agobiar, puede provocar una coléstasis. Eso es todo. Yo te espero. Ok. Si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? No. Serán 10 imágenes, vale 10 puntos. Tienen preguntas, ya saben lo que es identificar, diagnosticar, puede ser alguna causa, característica histológica de lo que vean, así que estudien bien. Luego se le va a poner, porque tenemos práctica el miércoles también, se le ponen los temas de esa práctica.